Nos aproximamos a un enigma que denominamos juicio, pero nos equivocamos al considerar que se trata solo de una fecha remota en el calendario celestial. El juicio es una luminosidad que ya se encuentra en el umbral de nuestro corazón, y pregunta en voz baja qué hemos hecho con el obsequio de la existencia. Al referirnos a las 3 interrogantes del Arcángel Miguel, no estamos evocando imágenes aterrorizantes, sino que elevamos ante nuestra vista un espejo sencillo. En ese espejo no se refleja una secuencia cronológica de sucesos, sino el hilo de nuestra libertad que une el ayer, el hoy y el mañana. Y en aquellos lugares donde el temor nos insta a ocultarnos, la misericordia nos invita a salir a la claridad. Porque la verdad y la clemencia no son antagonistas, sino compañeros que sanan las heridas con delicadeza y profundidad. Tendemos a evaluarnos mediante logros y faltas compilados en una lista organizada. Sin embargo, la medida celestial resulta más elemental y al mismo tiempo más exigente. ¿Quiénes nos hemos convertido mientras llevábamos a cabo nuestras acciones cotidianas? El juicio no representa una etiqueta condenatoria, sino una clarificación del rostro auténtico. No aniquila nuestra narrativa personal, sino que la purifica de las falsedades, permitiendo que perdure aquello que posee la capacidad de existir eternamente. Ciertamente, este proceso puede ser doloroso, pero se asemeja al malestar de retirar un vendaje de una lesión. Inicialmente arde con intensidad, pero luego llega el alivio y la curación gradual. En un entorno lleno de voces diversas y contradictorias, el Arcángel Miguel se presenta para nosotros no solo como un guerrero que corta las tinieblas, sino también como un interlocutor que no alza la voz innecesariamente. Sus interrogantes no resuenan como un veredicto acusador, más bien funcionan como llaves que abren las puertas que nosotros mismos hemos cerrado desde dentro con cerrojos invisibles. Cada llave se ajusta perfectamente a una habitación simple de nuestra vida, la del amor, la de la verdad, y la de los dones recibidos. Cuando estas puertas se abren una tras otra, un amanecer atraviesa de habitación en habitación, iluminando todo con una luz renovadora. Temer al juicio es algo instintivo y comprensible, pero ese miedo frecuentemente surge de la incertidumbre. Si existe un camino de regreso en caso de haber errado, si comprenderemos qué hacer a continuación si todo se desmorona tras una confesión honesta. La respuesta es afirmativa y rotunda, sí lo hay, porque el propósito del juicio no consiste en humillar, sino en elevar al individuo. No busca destruir, sino transitar hacia la luz. Si creemos que Dios no es una fuerza aleatoria, sino el origen y el destino último, entonces aceptar el juicio se convierte en un acto de confianza profunda. Permito que la verdad denomine las cosas por su nombre real, para así reaprender a caminar con rectitud y seguridad. Las 3 interrogantes que se atribuyen al mensajero angélico, no pretenden ofrecer una revelación novedosa más allá de lo que ya intuimos en lo profundo del alma. Se asemejan a 3 cuerdas que afinan la conciencia hasta alcanzar una nota pura y resonante. La primera se refiere al amor, porque sin él cualquier verdad se transforma en una barrera fría e impenetrable. La segunda aborda la verdad, ya que sin ella el amor se disuelve fácilmente en ilusiones autoimpuestas. La tercera concierne a los dones, porque sin responsabilidad incluso los sentimientos y convicciones más nobles no se materializan en acciones concretas y transformadoras. En la actualidad estas interrogantes se dirigen a todos por igual, a las ciudades y los pueblos, a las oficinas y los talleres, a quienes detentan el poder y a aquellos que prefieren pasar desapercibidos en la multitud. Resuenan de manera idéntica en cualquier idioma, en cualquier continente, en el interior de cada persona que anhela encontrar sentido y dirección en su trayectoria vital. No es necesario aguardar el sonido de la trompeta final, basta con prestar atención a la sutil llamada interior que nos insta. Mira hacia atrás, nómbralo, corrígelo, avanza con determinación. Ninguno de nosotros puede abarcar la totalidad de la respuesta en un solo día de existencia. No obstante, cada uno puede iniciar hoy mismo un sendero en el cual el juicio deje de percibirse como una amenaza inminente, y se convierta en una brújula orientadora. Veremos el mundo de forma distinta, como un ámbito para la lealtad genuina, en lugar de un terreno para impulsos fortuitos y descontrolados. Entonces incluso los gestos menores, un perdón pronunciado en el momento oportuno, la restauración de la dignidad ajena, la resistencia a una tentación pasajera, se revelarán como hazañas significativas en el libro que se escribe sobre nuestra vida. La verdad no lanza piedras acusadoras, en cambio guía hacia la luz para que podamos discernir dónde colocar el pie siguiente con certeza.
La misericordia no borra las consecuencias de nuestros actos, sino que nos acompaña a través de ellas para que no se conviertan en una cárcel perpetua. Por esta razón hablamos del juicio con esperanza renovada, porque no marca el fin de la historia, sino su inicio purificado y renovado. Aunque ignoramos todos los pormenores del mañana, sabemos que hoy podemos responder con el corazón y realizar el primer movimiento hacia la transformación. Entramos en esta conversación no como acusados ante una maquinaria impersonal y fría, sino como hijos ante aquel que recuerda nuestra voz auténtica y original. Y si por un instante creemos que estas tres interrogantes no son una trampa astuta sino puertas abiertas, sentiremos que el fuego del juicio es una luz que no destruye, sino que purifica, y nos conduce hacia nuestra verdad propia, donde el miedo deja de reinar con tiranía. La imagen del arcángel Miguel encarna dos fuerzas que el corazón humano a menudo separa de manera conflictiva, el juicio y la misericordia en equilibrio perfecto. Acostumbramos a pensar que cuando llega alguien más poderoso, lo hace para castigar o para ignorar las faltas, pero el guerrero celestial actúa de forma distinta y más profunda. Aparece en los lugares donde es necesario establecer límites al caos desordenado, y lo hace no por odio al mundo, sino por amor a su diseño original y divino. Al oír hablar de su espada, nos invade el temor. Sin embargo, la espada de Miguel no es un instrumento de venganza personal, sino una hoja que separa lo vivo de lo muerto, lo genuino de lo fingido. Su movimiento es sencillo y preciso: cortar aquello que no puede amar, para revelar lo que fue creado precisamente para el amor en su forma más pura. En las páginas antiguas de las Escrituras, y en la memoria colectiva de la Iglesia, Miguel emerge como el defensor del pueblo, aquel que permanece al lado cuando la oscuridad pretende tener la última palabra en la batalla. Su presencia constituye una señal de que la verdad no ha abandonado el campo de combate, de que el derecho cuenta con protección, y de que la dignidad humana posee un abogado incansable. No adoramos la fuerza por sí misma. Aprendemos a verla como un servicio humilde. Porque la fuerza verdadera siempre se inclina sobre el débil como un escudo protector, no como una piedra aplastante. En nuestra imaginación, frecuentemente surgen las balanzas en las manos de Miguel. No se trata de un libro contable para sumar transgresiones, ni de un mecanismo de equilibrio implacable y mecánico. Representa un símbolo de discernimiento profundo. En tales balanzas no se pesa la cantidad de hazañas realizadas, sino el peso específico del amor en cada acción individual. No existen para que alguien pierda inevitablemente, sino para que cada uno vea qué lo hace más ligero que el viento, y que confiere a su corazón una densidad irrefutable y sólida. La misericordia de Miguel no equivale a blandura complaciente. No disuelve la verdad en el agua tibia de las buenas intenciones vagas, sino que, al contrario, encuentra para la verdad un lugar preciso en la vida cotidiana, para que deje de ser abstracta y se convierta en sustento tangible como el pan. La misericordia se manifiesta cuando te extienden una mano justamente en el punto donde estás cayendo, pero no para dejarte en el abismo, sino para sacarte de él con cuidado. A veces este gesto resulta doloroso, porque implica soltar aquello a lo que nos hemos aferrado, pero que ya no nos pertenece en realidad. La espada de Miguel atraviesa nuestras excusas con facilidad y sin ruido alguno. Hace visible lo que intentábamos esconder detrás de fórmulas complicadas y palabras decorosas. No obstante, junto con el dolor de la exposición llega un alivio profundo. Dejamos de cargar el peso de una imagen falsa de nosotros mismos que hemos defendido por tanto tiempo, y nos abrimos a la verdad que no deshonra ni humilla. Esto se asemeja al amanecer tras una noche prolongada, no un grito estridente, sino una luz serena que no pide permiso, pero trae consigo la paz anhelada. La verdad siempre está al servicio de la misericordia, en su esencia más pura. Cuando concebimos a Miguel como un guerrero valiente, es útil recordar que la batalla auténtica no se libra contra las personas, sino contra la falsedad y la desesperanza que se enraizan en nuestros comportamientos diarios. Su presencia no nos impulsa a una caza de culpables, sino que nos libera de la esclavitud interior, del miedo a admitir, me equivoqué, y necesito ayuda para corregirlo. En el momento en que surge esta libertad, comienza la defensa genuina del mundo, porque el mundo se salva no mediante la agresión desmedida, sino a través de la sinceridad del corazón en todas sus dimensiones. Por ello, la figura de Miguel resulta un compañero ideal para dialogar sobre el juicio divino. No desvía nuestra mirada hacia cielos lejanos para olvidar la tierra, nos enseña a contemplar la tierra bajo la luz celestial,
para no idolatrar ni los errores ni los éxitos pasajeros. Nos instruye en la precisión. Llamar al mal por su nombre y al bien por el suyo, sin intercambiar sus lugares. Nos enseña la valentía. Mantener la verdad tan cerca de la misericordia que ambas se conviertan en nuestro aliento cotidiano y vital. Y si tememos nuestra propia historia personal, vale la pena posicionarnos al lado de Miguel aunque sea por un instante breve. Pronunciar en voz alta lo que se ha susurrado durante años, y observar cómo el arma de la verdad, al tocar nuestros nudos internos, no los arranca con violencia, sino que los desata con gentileza. Este es el aprendizaje de un guerrero que no olvida su rol como sanador. Nos guía no hacia un desfile triunfal, sino hacia una victoria silenciosa sobre nosotros mismos, donde se hace posible una gran simplicidad. Expresar la verdad, realizar el bien, preservar el corazón del endurecimiento progresivo. De esta manera el juicio deja de ser una amenaza distante y se transforma en una esperanza cercana, porque aquello que nos aterrorizaba ahora se erige a nuestro lado como una protección firme. La primera interrogante resuena de forma más sencilla que todos los libros juntos. ¿A quién amaste en verdad? No se trata de si sentiste algo intenso, ni de si hablaste sobre el amor, sino precisamente de a quiénes, nombres concretos, rostros específicos, aquellos a quienes dedicaste tiempo, paciencia, silencio, protección y honestidad. El amor no es un clima pasajero en el alma, sino la dirección de tus pasos cuando nadie aplaude tu esfuerzo. Se evidencia en los momentos donde reduciste la velocidad por el más débil, donde permaneciste junto al enfermo, donde soportaste la oscuridad ajena, sin permitir que devorara a la persona. Y cuando el arcángel pregunte, no indagará sobre escenas románticas, sino sobre relatos de lealtad inquebrantable. El amor se mide por las heridas que no transferimos a los demás para evitar cargarlas. Son los rasguños de la aspereza ajena que no devolviste, las horas entregadas a escuchar en lugar de justificar, el dinero que faltó para diversiones, porque lo compartiste con quien carecía de pan. A menudo permanece en silencio y no sabe posar para fotografías. No resulta cómodo. Su sí, a veces te priva de la oportunidad de ser popular, y su no, salva a otra persona del autoengaño. Cuando el corazón elige amar, firma un contrato de resistencia duradera, no de comodidad efímera. La sentimentalidad adora el escenario público, pero el amor prefiere la cocina y la sala de hospital. No teme el olor del sudor, el llanto infantil, la soledad de la vejez. Sabe sentarse al lado cuando las palabras no pueden arreglar nada, y sostener la mano como si eso fuera la verdad misma en ese instante. A veces el amor consiste en apagar el teléfono y escuchar hasta el final, otras veces, en dar un paso atrás para que el otro tenga espacio para respirar. En ocasiones, en pedir perdón primero, incluso si posees argumentos irrefutables. El amor no confunde la ternura con la falta de límites claros. Pronuncia basta, cuando el mal se disfraza de cuidado, sabe identificar la violencia como tal, y no la cubre con misericordia falsa. Un no, dicho a tiempo también es una forma de amor, porque protege incluso al que causa daño de una ruina mayor. El amor es directo pero no cruel, suave pero no invertebrado. Su verdad no humilla, sino que pone de pie al caído con dignidad. El amor enfrenta una prueba particular, el enemigo. No porque sea ingenuo y cierre los ojos, sino porque se niega a alimentar el odio. Esto no implica capitulación ante el mal, sino rechazo a convertir el rencor en un ídolo. El amor busca justicia sin venganza, defiende la dignidad sin socavar los fundamentos de la verdad. Y cuando ves a alguien humillado, el amor pregunta, ¿dónde está tu voz? ¿Dónde tu presencia? ¿Qué pusiste en la balanza, indiferencia o participación activa? Existe otra dimensión, el amor a uno mismo, no como culto narcisista, sino como responsabilidad por el don recibido. No tenemos derecho a destruirnos si se nos ha confiado la vida. Cuidar el cuerpo y el espíritu significa hacer posible el servicio a los demás sin agotamiento ni resentimiento. Pero el amor propio no erige un muro que te separe del prójimo. Abre puertas a través de las cuales fluye una respiración compartida. No eres el centro del universo, sino una resonancia en armonía con los demás. Cuando la pregunta, ¿a quién amaste?, toca el corazón, emergen nombres específicos. Aquellos para quienes fuiste luz en la oscuridad. Y aquellos ante quienes tienes deudas pendientes.
Tal vez hoy valga la pena permitir que la memoria nombre al menos 3. El que ayudaste sin testigos. El que ignoraste porque tenías prisa. El que amas de manera complicada pero no abandonas. Que este inventario interior se convierta en el inicio de la corrección. Agradecer en algún lugar, disculparse en otro, regresar y permanecer con constancia. El amor no es un sentimiento que nos sobreviene por casualidad. Es una lealtad que elegimos diariamente en cada decisión. Su mapa se dibuja en nuestro calendario personal. Vive en los detalles pequeños, en la manera de mirar, hablar, tocar, esperar con paciencia. Crece donde permitimos que Dios nos enseñe su tolerancia infinita. Y cuando la espada de Miguel toca nuestra historia, el amor es lo que no se consume en el fuego de la prueba. Porque ya ha pasado por ese fuego cuando te entregaste al otro sin garantías ni hipotecas. Entonces, en respuesta a la primera interrogante, podremos, aunque sea en un susurro, pero con honestidad, nombrar los nombres que se convirtieron en nuestro camino hacia la luz. La memoria no es solo un archivo donde el polvo cubre fechas y eventos pasados, es un tejido vivo del corazón que nos lleva repetidamente a encrucijadas donde una vez elegimos el sendero equivocado. Cuando la luz del juicio entra en esta habitación, no busca defectos menores en el enlucido, sino que ilumina la grieta en la pared maestra para que no vivamos bajo un techo a punto de colapsar. Por lo tanto, no temamos abrir los armarios con recuerdos incómodos. Allí no hay fantasmas, sino lecciones no asimiladas completamente. La memoria, iluminada por la gracia, deja de acusar y comienza a indicar el camino adelante con claridad. Existe una memoria que hiere y otra que cura con suavidad. La primera recuerda la vergüenza de tal modo que dan ganas de huir de uno mismo. La segunda nombra la vergüenza, pone una mano en el hombro y guía hacia la confesión liberadora. El arrepentimiento surge precisamente de esa memoria, no de la autodestrucción, sino de una mirada veraz. Aquí mentí, aquí callé cuando debía hablar, aquí herí a alguien con mi prisa o arrogancia. No corregimos el pasado, pero podemos ajustar la dirección futura. Entonces la memoria se convierte no en una piedra al cuello, sino en una brújula confiable. Hay una tentación de convertir el inventario de faltas en una contabilidad fría e impersonal. Proporciona la ilusión de control, cuenta y olvida rápidamente. Pero el corazón no se sana con ecuaciones matemáticas. Necesita un diálogo auténtico. Preséntate ante Dios con unas pocas historias concretas, no con frases vagas y generales. Nombra a la persona a quien negaste el bien porque no era el momento adecuado. Nombra la ocasión en que te cubriste con motivos nobles para no arriesgar nada. Nombra tu miedo que coronaste como prudencia. Cuando estos nombres se pronuncian, la habitación se llena de más aire fresco y respirable. Un arrepentimiento sincero no requiere de teatro dramático. No ama las promesas ruidosas que se evaporan al amanecer. Pide silencio, 2 o 3 pasos reales y lealtad en lo pequeño. Devuelve la deuda si puedes. Si no, solicita un plazo y cumple tu palabra. Llama a quien ignoraste y, sin explicaciones largas, di un simple perdón, y pregunta cómo ayudar ahora. Lleva la verdad donde falta. Al diario personal de gastos, a la conversación familiar, al protocolo laboral. Las reparaciones menores salvan la casa de un derrumbe mayor e inevitable. Para algunos, el arrepentimiento parece humillar la dignidad propia. En realidad, la restaura en su plenitud. Porque la dignidad es la capacidad de estar en la verdad sobre uno mismo, sin mascarar las grietas con el dorado de roles y méritos ficticios. Al reconocer la culpa, dejamos de ser rehenes de la opinión ajena. Puede doler, pero ya no nos controla. Así nace una libertad interior, silenciosa, discreta, resistente. Y con ella llega una nueva fuerza para amar donde ayer solo nos defendíamos. La memoria que cura sabe distinguir entre culpa y vergüenza. La culpa dice, hice mal, y lleva al cambio positivo. La vergüenza susurra, soy malo, y empuja a la oscuridad. La luz del arcángel no alimenta la vergüenza, la separa de la culpa como un cirujano extirpa tejido muerto del vivo. Así aprendemos a mirarnos con ojos de verdad que no rebajan, y de misericordia que no distorsiona. Esta mirada marca el comienzo de la restauración profunda y duradera. También existe la memoria del bien recibido y olvidado, es tan necesaria para el arrepentimiento como la de las faltas cometidas. Recuerda las manos que te sostuvieron en el cruce, las palabras que te sacaron de la desesperanza, las puertas que se abrieron cuando no lo merecías.
La gratitud nos devuelve una escala saludable, no tallamos nuestro camino solos. Por lo tanto, podemos y debemos convertirnos en un milagro silencioso de apoyo para alguien más en necesidad. A veces el mayor resistencia no surge del reconocimiento, sino de la corrección práctica. Estamos dispuestos a llorar pero no a cambiar hábitos arraigados. Aquí el arrepentimiento demanda disciplina del corazón, no un sacrificio heroico único, sino una rutina nueva y constante. Ajusta el despertador para tener oración y silencio. Anota 3 cosas honestas hechas en el día y 3 que requieren corrección mañana. Cierra ventanas innecesarias en la mente que roban atención. Elige a una persona por semana a quien hacer bien sin testigos. La lealtad pequeña vence al caos grande con persistencia. La memoria abrazada por Dios no nos congela en el pasado irremediable. Hace posible el hoy con todas sus oportunidades. El ayer se convierte en maestro, no en cárcel. El mañana en llamada, no en terror. Y entonces, cuando el arcángel pregunte, podremos responder no con un remordimiento mecánico, sino con una historia donde las heridas se transformaron en cicatrices que sanan a otros. Porque la misericordia no elimina las marcas, sino que enseña sus palabras mudas y elocuentes. El arrepentimiento no es un final definitivo, sino un reinicio de la libertad en su forma más pura. La segunda interrogante llega como un rayo en una habitación con cortinas cerradas. ¿Qué hiciste con la verdad? No solo con aquella que es conveniente citar, sino con la que se volvía incómoda junto a tu beneficio personal. ¿Le permitiste habitar en tus palabras y decisiones, o la encerraste en un compartimento interno para no dañar tu imagen? La verdad no busca aplausos efusivos, pero exige un asiento en la mesa cuando se reparten el pan y la responsabilidad. No se limita a hechos aislados, se trata de lealtad a la realidad, incluso cuando esa realidad contradice tus planes meticulosamente trazados. La verdad en las relaciones consiste en la habilidad de hablar de modo que el otro no pierda su dignidad, y al mismo tiempo no se pierda el núcleo esencial. Frecuentemente nos escondemos detrás de un tacto, que no es más que miedo a ser honestos. Pero la franqueza también puede ser mera rudeza que se justifica con grandilocuencia. El arte de la verdad radica en combinar claridad y gentileza. Decir, esto me duele por tales razones, veo esto de esta manera, asumo mi parte de responsabilidad, en lugar de desarmar el alma ajena pieza por pieza. Cuando este lenguaje entra en el hogar, la mentira sale de él con naturalidad. En el ámbito laboral, la verdad implica rechazar los pequeños compromisos que el sistema grande llama adaptación necesaria. Es la reticencia a afirmar números que no coinciden con la realidad, el hábito de verificar cuando otros lo descartan con un gesto, la valentía de renunciar a ganancias si su costo es la dignidad de otro. A veces la verdad cuesta una pausa en la carrera, otras un cambio de equipo, en ocasiones soledad temporal. Pero precisamente ahí nace el núcleo sólido, sin el cual cualquier éxito se convierte en una escenografía vacía y sin sustancia. La verdad en la sociedad significa negarse a consumir rumores y medias verdades que tan dulcemente confirman nuestros prejuicios arraigados. Los algoritmos adoran nuestro enojo. La verdad ama nuestra atención cuidadosa. Verificar fuentes, admitir errores en público, no propagar la oscuridad más allá. Estos no son detalles menores, sino higiene del hogar compartido. Donde cada uno solo comparte, desaparece el límite entre luz y sombra. Donde alguien se detiene y dice, no sé, lo comprobaré, comienza el regreso a la realidad tangible. Hay además la verdad sobre uno mismo, la más ardua de todas. Somos maestros en ilusiones internas que suenan nobles. Un poco más y cambiaré, ahora no es el momento. Todos lo hacen así. Estas frases son cadenas suaves pero firmes. Romperlas significa mirarse al espejo sin filtros. ¿Qué evito? ¿De qué conversaciones huyo? ¿Qué adicción llamo hábito? ¿Qué envidia denomino justicia? Tal mirada no aparta los ojos de la esperanza. Simplemente deja de engañarse para que la esperanza se convierta en acción concreta. La verdad no exige infalibilidad absoluta. Pide disposición a aprender constantemente. Decir, me equivoqué, abre puertas al crecimiento personal. Decir, no lo sé, crea espacio para buscar juntos. Decir, gracias por la corrección, previene el endurecimiento del corazón. Donde estas palabras se hacen posibles, surge una cultura de confianza, más valiosa que todos los reglamentos,
porque restaura los lazos que sostienen a la comunidad en su conjunto. En ocasiones justificamos el silencio con paz, pero la paz sin verdad es solo un armisticio con la mentira, que siempre explota más tarde con mayor fuerza. Hablar la verdad no significa sacar la basura al público, significa no cubrirla con el mantel de las apariencias. Hay cosas que deben decirse cara a cara, otras que hay que elevar ante la comunidad, algunas que deben ir a los tribunales. Discernir es parte de la sabiduría de la verdad, para que la palabra sane en lugar de destruir. La verdad protege a los débiles y vulnerables. Donde alguien no puede defenderse, la voz de quien ve y sabe se convierte en escudo protector. Testificar no implica buscar conflicto, significa no traicionar la conciencia propia. Tal vez no cambies el sistema de inmediato, pero salvarás a una persona de la injusticia, y eso será más grande de lo que parece, porque cada lealtad así suma peso a las balanzas que un día veremos en la luz celestial. Pregúntate hoy con simplicidad, ¿hay en mi vida un área donde conozco la verdad pero vivo como si no existiera? Nómbrala, y da un pequeño paso, una carta de corrección, una conversación pendiente, una negativa a afirmar bajo falsedad, una visita al especialista que ayude a nombrar la adicción por su nombre. Que la verdad tome cuerpo en tu agenda, no solo en tus intenciones vagas. Porque una verdad silenciada y encarcelada en el corazón muere, pronunciada con amor, revive tanto a ti como a quienes te rodean. La tercera interrogante es simple y al mismo tiempo demandante, ¿qué hiciste con los dones recibidos? El tiempo, las habilidades, la confianza, las palabras, las oportunidades, todo esto son inversiones que no nos pertenecen por completo en propiedad absoluta. Somos más bien administradores que dueños plenos, y cuando en las balanzas se colocan, no solo las acciones realizadas, sino también los potenciales no desarrollados, se hace evidente. A veces el mayor pecado no es el mal cometido, sino el bien descuidado y abandonado. Frecuentemente decimos, tengo poco que ofrecer. Pero precisamente ese poco, en manos de la lealtad, se convierte en suficiente para alimentar a alguien por un día, sostener por una semana, abrir un camino por años enteros. El don no pregunta si estás listo para un gran escenario, te pide ser útil justo donde te encuentras. Si sabes escuchar, oye a quien nadie da voz. Si sabes contar, defiende la transparencia donde reina la confusión. Si sabes reparar, arregla lo que diariamente daña la dignidad de alguien. El miedo entierra los dones bajo tierra, llamándolo precaución razonable. ¿Y si no sale bien? ¿Y si se burlan? Pregunta el miedo con insistencia. Pero la precaución auténtica no es parálisis, sino cultivo responsable y paciente. Cuando arriesgamos en amor y verdad, no jugamos al azar, respondemos al crédito de vida confiado. E incluso si el primer paso es vacilante, la lealtad le da peso y solidez. Mejor un fruto pequeño que un proyecto impecable que nunca sale de los sueños. Los dones existen para convertirse en pan nutritivo para los demás. A veces confundimos el don con el escenario público. Queremos visibilidad más que resultados tangibles. Pero el resultado es lo que nutre a otros, incluso si nadie conoce nuestro nombre. Tu talento para enseñar puede despertar en un adolescente al borde de la desesperanza. Tu maestría en un oficio puede instalar puertas sólidas donde hay corrientes de aire en un hogar. Tu competencia en el derecho puede proteger a alguien de una injusticia que rompería su vida. La gloria invisible siempre supera a la ruidosa y efímera. Existen también dones de poder, posiciones, influencia, recursos materiales. Estos preguntan con especial rigor, ¿a quién le resultó más fácil la vida porque ocupaste tu lugar? Si tu decisión amplió la libertad y protegió a los vulnerables, el don se realizó. Si solo añadió comodidad a ti mismo, aún duerme inactivo. Porque el poder no es una corona sino una herramienta, debe dejar tras de sí espacio para que otros crezcan, no una sombra donde todo se marchita. No entregues el timón de los dones a la envidia y la comparación constante. El talento ajeno no es un veredicto contra el tuyo, es un recordatorio de que el campo es vasto y hay mucho trabajo por hacer. Cuando vemos a los demás como competidores, los dones se secan inevitablemente. Cuando los vemos como colaboradores, los dones se multiplican con generosidad. El bien compartido es el mejor incubador para cada don individual. Y ningún don auténtico se pierde si sirve con humildad. Es importante recordar el tiempo,
el don más democrático, que desperdiciamos con mayor facilidad. El calendario es teología en acción, lo que inscribes en tu día, revela tus prioridades verdaderas. Si no hay espacio para el silencio, la oración, el trabajo, los cercanos, la misericordia, el don del tiempo se escurre como arena entre los dedos. Ritmos pequeños salvan del gran desperdicio, una hora de concentración, una conversación sin pantallas, un acto para alguien que no puede retribuir. Hay dones que surgen en forma de heridas sufridas, lo que has vivido y superado puede convertirse en refugio para otros en similares circunstancias. Tu experiencia de debilidad es clave para la paciencia. Tu trayecto a través de la oscuridad es lámpara para quien aún está allí. No desperdicies nada. Incluso fragmentos de tu historia pueden ser semilla fértil. Solo no los envuelvas en amargura. Permite que la gracia los transforme en sabiduría profunda. Por lo tanto, cuando el arcángel pregunte por los dones, la respuesta no busca titulares grandiosos. Se compone de oraciones simples. Enseñé, corregí, protegí, compartí, preservé, comencé de nuevo con valor. Y si sientes que mucho aún yace sin desempacar, no es una condena irrevocable. Es una invitación abierta. Hoy puedes abrir al menos un paquete. Un paso en el aprendizaje, coraje en el servicio, honestidad en la responsabilidad, porque el don que sacamos a la luz, siempre encuentra a quien alimentar y fortalecer. Hay momentos en que parece que todo está ya decidido, los errores se petrifican en la biografía, las oportunidades se han ido, las puertas se cerraron para siempre, pero la luz celestial siempre halla una rendija incluso en la pared más gruesa y sólida. Aún no es tarde, no es un truco psicológico, sino una verdad sobre el presente. Porque el hoy es el único tiempo que realmente nos ha sido dado. Cuando el arcángel abre las puertas, no anula las consecuencias del ayer, pero nos otorga espacio para actuar de otro modo, para que esas consecuencias no se conviertan en sentencia final. Este espacio se llama gracia, y el movimiento en él se denomina esperanza renovada. La esperanza no espera condiciones ideales para actuar. Se levanta al amanecer, con la fatiga aún sobre los hombros, y da un pequeño paso adelante. Si tu corazón susurra, regresa allí y di la verdad, ya son puertas abiertas de par en par. Si en ti se mueve el deseo de corregir lo inconcluso, ya es una invitación clara. No inventes tramas grandiosas con música y aplausos, permite que la realidad responda a una obediencia modesta. Así la semilla rompe el asfalto, sin esperar que el asfalto se vuelva más amable por sí solo. La esperanza es obediencia en el momento presente. Para quien es joven, aún no es tarde, significa no estirar la vida en un después infinito e ilusorio. La disciplina que pospones no aparecerá mágicamente mañana, hay que empezar a construirla ahora, con un reloj, un renglón en el cuaderno, un no a la tentación de escapar. Para quien es mayor, estas palabras implican que los años vividos no son un museo estático, sino un fondo de riqueza. Puedes entregar tus lecciones a alguien que está en la misma encrucijada donde tú estuviste, tu voz puede ahorrar lágrimas a otro, tu experiencia abrir un atajo hacia la luz. Las puertas abiertas no prometen un paso sin dolor alguno, a menudo llevan a través de un pasillo estrecho de responsabilidad asumida. Hay que reconocer deudas, purificar el lenguaje de veneno, separarse de lo que robaba el corazón. Sí, a veces se asemeja a forzar una cerradura oxidada, chirrido, resistencia, ganas de abandonar. Pero precisamente en ese instante es crucial no retroceder. Porque el óxido se va no con un solo movimiento, sino con toques secuenciales de verdad, que no se cansan de persistir. Hay un miedo a que, al dar el paso, nos engulla una ola de fracasos inevitables. Pero la gracia opera de otra manera. Transforma incluso nuestros intentos fallidos en una escuela donde el corazón aprende a sostenerse firme. Puedes equivocarte en las palabras pero no en la intención si está orientada al bien. Puedes no hacer exactamente como planeabas, pero si ya no huyes, estás avanzando. La esperanza no mide kilómetros recorridos, cuenta los giros en la dirección correcta con precisión. Las puertas abiertas son siempre concretas y específicas. Tienen dirección e identidad. Puede ser una persona a quien debes devolver la dignidad con tu disculpa sincera. Puede ser una tarea que descuidaste hace tiempo y que espera tus manos. Puede ser un engaño interno que requiere una conversación honesta contigo mismo o con quien pueda ayudar. Si no sabes por dónde empezar, comienza por la ventana de luz más cercana, aquella que duele y al mismo tiempo llama con insistencia. El mundo a menudo convence de que las puertas se abren solo para los exitosos y triunfadores. El cielo afirma lo contrario.
Las puertas se abren para quienes llaman con persistencia. El golpe no es ruido vacío, sino tenacidad del corazón que no acepta la oscuridad como final. Al llamar, reconoces tu necesidad. Al abrirse, entras no como vencedor arrogante, sino como receptor de un don. Y esta entrada cambia cómo miras a los demás. Dejas de medirlos por resultados, porque tú mismo entraste gracias a la misericordia inmerecida. Recuerda que las puertas abiertas no son una oportunidad única e irrepetible, sino el ritmo de la vida en su totalidad. Caeremos y nos levantaremos, nos perderemos y nos encontraremos una y otra vez. Lo importante no es erigir un culto a las propias derrotas. Lo esencial es volver repetidamente a las 3 interrogantes y atravesarlas como un lluvia purificadora. ¿A quién amo hoy con acciones? ¿Qué verdad introduzco en la conversación ahora? ¿Qué don permito que camine sin esperar el momento perfecto? En esta repetición nace la resiliencia duradera. Y si hoy estás en una habitación oscura donde todas las puertas parecen falsas e ilusorias, pide luz. No una sensación espectacular, no un signo milagroso, luz que distinga el paso real de la ilusión. Vendrá en silencio, en una charla, en un verso de la escritura, en la voz de un amigo, en una claridad súbita durante el mutismo. Da un paso en esa dirección, pequeño, pero auténtico. En la aritmética celestial, precisamente tales pasos mueven montañas enteras, y esto significa que aún no es tarde. No es una frase vacía, sino puertas ya entreabiertas ante ti. Los pasos de corrección siempre inician con la escucha atenta. Dedica a tu día unos minutos de silencio al principio y al final, como 2 palmas que sostienen la luz entre ellas. Por la mañana, nombra en voz alta a quien planeas amar con acciones concretas. Por la noche, pregúntate honestamente dónde la verdad debió hablar pero no pudo, y qué hiciste con el tiempo confiado. No exijas heroísmo desmedido, exige claridad profunda. Donde hay claridad, surge la fuerza para no disiparse en trivialidades y no sustituir el camino con ruido vacío. En el habla, elige la simplicidad veraz. En lugar de verborrea, practica sí, y no precisos que no hieran ni oculten el contenido. Aprende a no calumniar. Cuando quieras contar solo un hecho, recuerda que un hecho sin amor se convierte en arma destructiva. Si notas un error, corrígelo en el momento, sin posponerlo para un instante conveniente que nunca llega. Pide perdón de forma breve y específica, sin autojustificaciones. Agradece no de manera general, sino por el acto concreto, para que la dignidad del otro se haga palpable y real. En el trabajo, mantén pequeñas promesas cotidianas. Un segmento de atención concentrada sin pantallas distractivas. Una verificación de datos donde todos se fían de, como siempre. Una reunión a la que llegues preparado y puntual. Elige un área donde tus competencias puedan proteger al más débil. En documentos, procesos, decisiones clave. Si tienes autoridad, haz transparentes las reglas y conocidos los criterios. Si no, al menos no te conviertas en transmisor de injusticia. Así nace una cultura de confianza, más valiosa que cualquier indicador numérico. En las relaciones, practica una presencia que sana las heridas. Coloca el teléfono boca abajo cuando alguien habla cerca. Escucha hasta el final antes de responder. Y reformula lo oído con tus palabras para que el otro sienta que fue comprendido. No prometas lo que no cumplirás, y cumple más de lo prometido. Cuando veas que el amor sin límites se torna codependencia, establece un límite con suavidad y permanece al lado. Amor y verdad no son rivales, forman el aliento en el que se puede vivir plenamente. En el manejo del tiempo, elige ritmo en lugar de impulsos repentinos. Inscribe en el calendario un día sin reconocimiento público. Hacer lo importante aunque nadie lo vea. Reserva una hora para aprendizaje silencioso, lectura, oración, oficio, diario o cada 2 días como mínimo. Designa sábado libre de ruido digital, para que el corazón recuerde su voz propia. Al planificar el día, ten en mente, lo no programado rara vez ocurre. Lo inscrito busca oportunidades y las encuentra con facilidad. El mundo cambia no por impulsos aislados sino por ritmos sostenidos. En el trato con el dinero, introduce la honestidad como hábito arraigado. Registra gastos y verifica con su lenguaje tus valores. Si la misericordia y los cercanos no se reflejan en las cifras, faltan en el corazón. Apartar una porción pequeña para causas que no te beneficien entrena la libertad del posesivo. No tomes donde todos lo hacen.
porque todos no estarán contigo en las balanzas. Mejor perder una ganancia momentánea que crear una grieta en la conciencia que se convierta en abismo. En la comunidad, busca el paso común más pequeño posible, saluda al vecino en la escalera y pregunta si todo está bien. Lleva a la mesa compartida lo que sabes, uno cocina, otro escribe solicitudes, otro repara. Si lideras, institucionaliza la virtud. Haz cómodos los procedimientos honestos y incómodos los egoístas. Si eres subordinado, apoya a quienes actúan correctamente, incluso con presencia silenciosa. Una lealtad mínima al buen decisión amplifica su impacto más que docenas de publicaciones bellas. En la lucha contra adicciones y sombras propias no actúes como héroe solitario. Nómbralas en voz alta ante un experto o amigo que guarde secreto. Establece un umbral claro de alarma, el momento en que no manejas y debes pedir ayuda. Esto no es debilidad, sino sabiduría de administrador que no pierde lo encomendado. La victoria aquí no es perfección, sino regreso tras la caída y estabilidad larga de pequeños. Sí, al bien. En el ámbito de la misericordia, opta por la dirección específica. Mejor una persona de la que cuides realmente por un mes, que decenas de gestos que calienten el ego. Pregunta a la comunidad local por los invisibles. Ancianos, adolescentes sin mentores, desempleados. Da a tus dones un nombre concreto. Tutoría, acompañamiento médico, reparación, consejo legal. Donde la misericordia tiene dirección, crece en reciprocidad y sana a ambos involucrados. Y, finalmente, cuida el corazón con esmero. Sin fuente interna, todo se vuelve fatiga acumulada. Ora brevemente pero diariamente. Agradece por 3 cosas ocurridas. Pide fuerza para amar al difícil. Bendice en silencio la ciudad donde vives. Cuando la fatiga nubla, haz pausa en lugar de renuncia. Cuando la ira hierve, sal al aire en vez de discutir. Así los pasos pequeños se suman en un camino donde el juicio no asusta, porque cada día es ejercicio en la luz. Tal vez en ti habla una voz que repite lo mismo. Es demasiado tarde. Señala años desperdiciados, relaciones rotas, oportunidades perdidas, y ordena rendirte ante el hecho consumado. Pero, demasiado tarde, no es un hecho objetivo, sino una interpretación subjetiva. El tiempo no se recupera, pero puedes retornar tú mismo. Donde aún puedes decir la verdad, pedir perdón, aprender y empezar un ritmo de bien. Demasiado tarde, pierde su filo cortante. La misericordia no borra el pasado, pero puede alterar la trayectoria del futuro. Por eso el pequeño paso de hoy pesa más que el reproche del ayer. Otra voz susurra, no podré lograrlo, te muestra un catálogo de fracasos previos, y te convence de que son tu identidad real. Pero no eres la suma de caídas, sino la capacidad de levantarte una vez más. La habilidad de lealtad crece como músculo, lento, doloroso pero confiable. Tu fuerza no está en la infalibilidad, sino en volver al bien elegido cuando te desvías. Si completas un paso, el siguiente será un pelo más fácil. Así se teje la cuerda de la perseverancia, con hilos finos de, sí, diarios. El miedo se disfraza a menudo de realismo, el mundo es demasiado cruel. Cruel sí lo es. Pero también está lleno de actos buenos silenciosos que no entran en los resúmenes noticiosos. Nadie debe hacer posible tu elección. Pero tú puedes hacerla real en tu entorno. Donde trabajas, vives, aprendes, alguien sentirá alivio por tu honestidad o atención. No cambiará estadísticas globales, pero transformará una vida concreta, y tu conciencia sabrá que el mundo se hizo menos cruel al menos en tu zona de responsabilidad. El miedo pierde poder cuando se nombra abiertamente. Hay también vergüenza que finge humildad. Soy culpable, así que no merezco nuevo chance, pero precisamente admitir la culpa abre la puerta al chance. Quien ve su sombra y no huye se vuelve peligroso para la mentira, en el buen sentido, porque ya no comprará sus excusas baratas. La humildad no es abajamiento, sino verdad sobre sí que permite aceptar ayuda y darla a otros con generosidad. Sucede también, no me entenderán. Posiblemente. No todos celebrarán tu decisión de vivir distinto, pero el malentendido no es sentencia, sino precio de la autonomía. Haz transparentes los motivos, habla calmado y concreto, sé consistente en lo pequeño. Con tiempo, incluso escépticos discernirán que no es pose, sino lealtad nueva. Y si alguien no lo reconoce, tu dignidad no depende de aplausos ajenos. La desesperanza lanza un argumento astuto.
Sin resultados todo es vano. Pero los frutos tienen su estacionalidad propia. El trigo no germina en minutos. Los resultados importan, pero no todos son visibles para ti. Algunos crecen en silencio de corazones ajenos a los que no accedes. Tu tarea es sembrar verdad y amor, disciplinado y dirigido. La cosecha no se demorará, aunque no veas su plenitud con tus ojos. Hay miedo a perder control. Si empiezo a decir verdad y amar con acción, todo se descontrolará. En realidad, se descontrolará lo sostenido por miedo y autoengaño. Pero surgirá otro soporte. La confianza. Invisible hasta las tormentas. Entonces sostiene mejor que decorados. La confianza nace donde palabra y acto no se contradicen. Otra barrera es la fatiga. Real y palpable. No se vence con eslóganes vacíos. Pero la fatiga se cura no con inactividad, sino con sentido y ritmo equilibrado. Elige menos, haz más profundo, descansa oportuno. Pide ayuda, delega, reduce ruido. Recuerda, el reposo no es huida del llamado, sino condición para su lealtad. Entonces tus pasos tendrán longitud de maratón, no de sprint efímero. Finalmente, el miedo al juicio. Su voz dice, me expondrán y castigarán. Sí, la luz expone, pero el castigo no es su fin. El fin es sanación y maduración. Si la aceptas hoy, el último día no traerá sorpresas, solo confirmará lo maduro en tu corazón. Y cuando el arcángel pregunte, tus respuestas no serán perfectas, pero sí veraces. Y la verdad, respaldada por misericordia, siempre tiene futuro prometedor. Somos pueblos diversos, lenguas múltiples, historias variadas, pero en la luz del juicio se revela una afinidad simple. Todos buscamos un hogar donde la verdad no hiera sino cure, donde el amor no rebaje sino eleve, donde los dones no compitan sino sirvan. La unidad comienza no con uniformidad, sino con lealtad al bien común que trasciende intereses estrechos. Nace donde sabemos llamar oscuridad a la oscuridad y luz a la luz, y, sin renegar de la tradición propia, extendemos la mano al vecino. Cuando los corazones aprenden a vivir en tal verdad y gracia, las fronteras dejan de ser fosos y se convierten en puentes. Las instituciones dejan de ser escudos para los fuertes y se tornan soportes para los débiles. La unidad no implica callar sobre el mal, significa estar al lado en su exposición y en la sanación de sus efectos. No sustituye justicia por sentimentalismo ni convierte justicia en revancha. Enseña la sincronía de 3 movimientos: amar concretamente, hablar verdad con gentileza, actuar responsablemente. Precisamente en este ritmo compartido, las sociedades se vuelven viables, las familias sólidas, los solitarios visibles. No tenemos poder para cambiar todo de golpe, pero sí para no multiplicar mentira, no alimentar odio, no desperdiciar dones. Y eso ya es mucho, el inicio de una paz que resiste tormentas con firmeza. La esperanza es un asunto colectivo y compartido. Hoy pido a cada uno que oye estas palabras en cualquier rincón del planeta: protejan en sí mismos el lugar quieto donde se guarda el honor. Cultiven un lenguaje que no devalúe, un trabajo que no robe, una amistad que no traicione, un poder que no olvide a los vulnerables. Examinemos nuestras ciudades y aldeas en busca de personas invisibles, aquellas perdidas entre sistemas, noticias y miedos. Ofrezcan refugio con su atención, tiempo, habilidades. Así se construye lo común, no con consignas, sino con encuentros, no con imperios, sino con mesas donde siempre cabe una silla más. Y si alguien duda si vale la pena ser bueno en un mundo áspero, que mire los frutos de incluso una lealtad pequeña. Un me gusta, negado a un chisme, y menos veneno en la circulación comunitaria, una conversación franca, y menos falsedad en la familia. Una firma honesta en un documento, y un poco más de protección para los inaudibles, una mano de apoyo, y alguien no cae al abismo de la desesperanza. En tales minucias crece una gran narrativa, que llamaremos paz, no por debilidad, sino por fortaleza interior. Bendigo a ustedes en el camino de verdad, sin crueldad, y misericordia sin falsedad. Que el arcángel Miguel esté a su lado donde los corazones tiemblan y las manos flaquean. Que su espada separe lo vivo de lo muerto en sus intenciones, y su sombra sea frescura para los agotados. Que en sus hogares more el silencio donde se oye la verdad. En sus ciudades la justicia ante la cual no se cierran puertas. En sus naciones la sabiduría que no confunde fuerza con coacción. Que los dones confiados encuentren a quienes alimentar, enseñar, proteger. Ruego para que la luz sea más fuerte que nuestro temor,
y para que cada día traiga al menos un encuentro en el que reconozcan el rostro de quien están llamados a amar. Que la memoria no los tenga presos, sino que los guíe por el sendero de la corrección, que la verdad no los haga fríos, sino transparentes, que la esperanza no sea evasión sino coraje verdadero. Y cuando llegue el día en que ardan grandes amaneceres y resuenen las preguntas ancestrales, que sus respuestas sean simples y sustanciales, como pan en la palma: amé, caminé en verdad, multipliqué lo encomendado. Que así sea.